Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a otro seminario electoral de la Escuela Judicial Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Agradezco a quienes se encuentran aquí en la plataforma y a quienes nos siguen a través de nuestras redes sociales. Este es el seminario electoral Estado laico y elecciones. Y bueno, pues para iniciar este seminario tenemos el honor de contar con la presencia del maestro José Manuel Villalpando César, que él nos va a hablar sobre el surgimiento histórico de la noción del Estado laico en el siglo XIX. Y bueno, pues antes de cederle el uso de la voz, voy a leer sus líneas curriculares. El maestro José Manuel Villalpando César es abogado por la Escuela Libre de Derecho. Es titular de la materia Historia del Derecho en México desde 1986 hasta la fecha. Su labor vocacional se ha encaminado al campo de la divulgación de la historia mexicana. Ha publicado 42 libros y centenares de ensayos y artículos en esa especialidad, así como también ha transmitido más de 1000 horas en medios masivos de comunicación sobre temas de historia. De 1988 a 1998 se desempeñó como coordinador de investigación histórica de Editorial Clio. A partir de ese año, ha sido postsecretario y secretario general de la Escuela Libre de Derecho. En 2003 fue nombrado profesor invitado en el Colegio de Defensa Nacional, donde imparte cursos desde ese mismo año. También es profesor invitado en el Centro de Estudios Superiores Navales. Tuvo a su cargo la investigación y asesoría histórica de la telebiografía El vuelo del águila en 1994 y fue guionista y adaptador de la telenovela La antorcha encendida en 1996. Por 26 años ininterrumpidos ha sido divulgador de la historia en la Radio Nacional. Primero como comentarista histórico del noticiero Monitor de 1993 a 1999 y titular del programa Monitor en la Historia de 2000 a 2007. De 2008 a 2012 fue titular del programa dominical El siglo XIX transmitido por el IMER. Desde 2013 y hasta la fecha transmite el programa La historia que quiero vivir a través de Radio Fórmula. Obtuvo en 1990 el Premio Nacional a la Mejor Recreación Literaria sobre los símbolos patrios con el cuento El abanderado. Y en 2005 el Premio Nacional de Historia, otorgado por la Sociedad Neolandesa de Historia y Geografía. En 2017 la Secretaría de la Defensa Nacional le concedió la condecoración Victoria de la República por su trayectoria como historiador de las Fuerzas Armadas Mexicanas. Durante 2009 y 2010 se desempeñó como coordinador ejecutivo nacional de la Comisión Nacional Organizadora de las Conmemoraciones de 2010 para el Bicentenario de la Independencia de México. Fue director general del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, INER, y de 2008 al 2012. Cuenta con numerosas publicaciones, entre las que podemos mencionar Morelos en Ecatepec, Bicentenario de su ejecución, Gobierno del Estado de México en 2015. En junio de 1970, ese mes inolvidable, Antigua Librería Madero en 2015. Maximiliano, el juicio de la historia de Grijalvo en 2017. Conversaciones sobre la historia de Los Cabos, Baja California Sur, Cabo Mil en 2018. Diario de navegación, la historia de Pepe el Timonel, Grijalvo, 2018. Y Los colores lejanos del recuerdo, crónica de la Escuela Libre de Derecho, 1912-1933, Orrúa en 2018. Maestro Villalpando, es un honor de verdad tenerlo en las actividades de la Escuela Judicial Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Bienvenido y le cedo el uso de la voz. Bien, gracias. Muy buenas tardes tengan todas y todos ustedes. Por supuesto, le agradezco infinitamente la invitación, con todo gusto acepté, porque proviene de una institución tan prestigiada como el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y porque además ya sé que deviene de un antiguo amigo mío, Felipe de la Mata, a quien conozco desde que era, no debo decir estas cosas, pero desde que era un chamaquito estudiante en la Escuela Libre de Derecho. Y además entiendo que comparto este foro con distinguidas personalidades como Alejandro Rosas, como Rafael Estrada, y Santiago Nieto, ya vi que remata él, y el propio Felipe y algunos más,
lo cual pues verdaderamente me honra muchísimo y pues efectivamente me corresponde a mí iniciar estos trabajos con un tema muy peculiar. Miren, el Estado laico, efectivamente, como lo conocemos, es una hechura propia del siglo XX cuando se consolidó. Nació, sí, como lo marca el propio programa que nos hicieron favor de repartir, en el siglo XIX, pero en un siglo XIX en el cual pasaron muchas cosas, incluso contradictorias, que es las que vamos a platicar el día de hoy, dividiéndolo de manera un tanto cuanto aleatoria, nada más para efectos de exposición, en tres partes. Cuando existe el romance Iglesia y Estado, cuando llega el divorcio Iglesia y Estado, y cuando viene una reconciliación ilegal, ficticia, escondida y clandestina entre la Iglesia y el Estado. Si pudiéramos ubicar temporalmente estos procesos, yo diría, para simplemente hacer el cierre y adecuándolo a nuestra historia patria, que el romance se da naturalmente entre 1810 y 1855, que el divorcio sucede entre 1855 y 1879, y que el amaciato clandestino vuelve a darse a partir de 1880 y hasta 1910, que ya es el tema que platicará mañana Alejandro Rosas. Tres momentos, pues, muy claros de esta relación, en el centro de la cual va a surgir el Estado laico. Pero primero no era así. Miren, simplemente cuando nos ponemos a pensar y recordar aún lo que dice el libro de texto gratuito, de que la independencia la inicia un sacerdote católico, y un sacerdote además con ideas clarísimas de que hay una fusión, un encadenamiento entre los poderes espirituales y temporales, porque él mismo ha dicho que se tiene que tener respeto por el trono y por el altar. Y porque él mismo, el día del grito, aquel 16 de septiembre de 1810 en Dolores, cuando sale ante la multitud que lo está esperando y cuando dice las palabras sacramentales que todos conocemos, también dijo, viva la religión. Y después, esa misma mañana, más adelante, en Atotonilco, como todos sabemos perfectamente bien, tomará en sus manos y va a enarbolar como estandarte de la lucha independentista a la Virgen de Guadalupe. Es decir, una mayor combinación y fusión entre religión y política, entre religión y Estado, entre las ideas que pueden, pues seguramente pertenecer en ese momento a la gran mayoría de la población católica, toda ella, convertidas en política pública por el padre Hidalgo, pues creo que es imposible de darlo. Fíjense que algunos insurgentes que acompañaban al padre Hidalgo cuando andaban por Guanajuato fueron entrevistados, como si fuera una cuestión muy moderna, pero ya se usaba en aquel tiempo por los cronistas locales, y alguno de ellos resaltó muy bien que le preguntaban a la gente, oiga, ¿y usted por qué sigue al padre Hidalgo? Muy sencillo, para ir a México y poner al señor cura en el trono del virrey. Estamos pues combinando en esos días religión y Estado, religión y política, porque en realidad son uno mismo. El padre Hidalgo, cuando en su proceso le preguntaron por qué se había levantado en armas, entre otras cosas, dijo, porque estaba en peligro de perderse nuestra sagrada religión católica, apostólica y romana, porque los españoles se habían entregado el reino a los franceses y ellos estaban acabando con la religiosidad católica allá en España, y había el riesgo de que también esta epidemia de irreligiosidad llegara a la Nueva España. En otras palabras, podemos decir casi que pues va saliendo la independencia, brotando al mismo tiempo que un fervor patrio por ver a la patria libre, pero también con un fervor religioso de verla católica. Van de la mano ambos sentimientos, cosa que será perfectamente perceptible si ustedes me hacen el favor de leer
Los sentimientos de la nación de José María Morelos y Pavón, donde claramente este otro sacerdote y caudillo, siguiendo el ejemplo de su maestro Miguel Hidalgo, va a escribir textualmente al principio de los sentimientos de la nación, esta América septentrional, cuando sea libre, tendrá como religión única y sin tolerancia de ninguna otra a la religión católica. Palabras textuales de José María Morelos y Pavón. Lo que quiero llegar, y ahorita avanzaré en el proceso, es simplemente a transmitirles, ojalá lo consiga, esta noción de que la independencia va amarrada, va de la mano con la idea de la religiosidad. Se trata de un movimiento que organiza, que dirigen, que conducen sacerdotes convertidos en caudillos políticos, pero que no han abandonado su papel pastoral y que siguen, pertenecen, forman parte del Estado eclesiástico y la gente los sigue y los obedece, que eso es quizás lo más importante de todo. Están construyendo una idea de Estado, sí, libre e independiente de la antigua España, pero también un Estado absolutamente teocrático religioso, con una religión única, sin tolerancia de ninguna otra. Tal cual lo dice Morelos, quien inclusive en los propios sentimientos de la nación, que seguramente ustedes habrán leído, hay algún pasaje en latín en donde dice que hay que arrancar las plantas que Dios no sembró, refiriéndose a las herejías religiosas. Esto es algo muy, muy interesante. Morelos está preocupado por la pureza de la religión católica. Claro, en esto, por supuesto, coincide totalmente con su maestro, el padre Hidalgo, y los dos, cuando están pensando independizar y libertar a esta patria que están haciendo apenas, están absolutamente convencidos, sin duda alguna, de que la nueva nación es una nación católica y que no se admite ningún otro tipo de culto religioso. Pero no quedó ahí, ¿eh? En la Constitución de Apatzingán, claro, en buena medida participó en ella, inspirándolos José María Morelos y Pavón, pero allí también había otros sacerdotes convertidos en diputados constituyentes, como José María Sixto Verduzco y algunos otros más. La propia Constitución de Apatzingán, nuestra primera constitución, independientemente del debate si estuvo vigente o no, la primera constitución pensada y redactada en nuestro territorio, en nuestra patria, también claramente y al principio de ella se establece nuevamente que este Estado nuevo, esta América septentrional, es católico, apostólico y romano, sin ninguna tolerancia a cualquier otro culto religioso. Y todavía, para rematar ya el tema de la independencia, como todos sabemos perfectamente bien, en el Plan de Iguala, suscrito el día 24 de febrero de 1821, Agustín de Iturbide, cuando proponga su plan de independencia fundado en 3 garantías, una de ellas, además de la independencia, que será traducido al color verde del enseña trigarante, además de la unión, que estará representado por el color rojo, pues la tercera garantía es la religión, la pureza de la religión católica, que va a estar, por supuesto, simbolizada en el blanco de nuestra bandera. Claro, ya después quisieron ponerle que el blanco significaba la nieve sin mancha de los volcanes, pero eso ya es una ocurrencia del siglo XX postrevolucionario. Pero en un principio estaba claro que la nación mexicana lograba su independencia o proponía alcanzar la independencia en el Plan de Iguala, precisamente en la conjugación de estos 3 principios rectores, las 3 garantías de independencia, unión, pero sobre todo religión. Y todos sabemos que Agustín Iturbide
hará una campaña más de tinta que de sangre para convencer a todo mundo de las bondades y ventajas que traería ese plan, y que en 6 meses logró consumarse la independencia mexicana, porque entre quienes estuvieron totalmente de acuerdo con ella fueron los miembros de la jerarquía eclesiástica, tanto el llamado entonces alto clero como el bajo clero, es decir, las dignidades como canónigos, obispos y arzobispos, o bien los sacerdotes, presbíteros y diáconos, curas de pueblo, que también estuvieron perfectamente bien de acuerdo, porque Iturbide estaba garantizando, refrendado con el pacto que celebra con Guerrero, que la religión católica estará viva, perfectamente bien, pues vigente, y como lo dice también el plan de Iguala, en lo cual copia, si ustedes quieren, a la Constitución de Apatzingán y a los sentimientos de la nación. No hay otra religión, no se tolera ninguna otra más que la religión católica, que será la religión del nuevo país independiente. La independencia, pues, como además se ha demostrado en muchos estudios muy profundos, sobre todo en ese libro que les recomiendo de Nancy Farris, que se llama El clero en época de la independencia, que publicó hace muchos años Fondo de Cultura Económica. La independencia es un proceso político religioso. Van de la mano las nociones de crear un Estado nuevo, libre e independiente de España, pero con un Estado que a la vez es absolutamente teocrático, con una religión oficial, y en donde además no solamente se respeta esta religiosidad popular abundante, sino que tomó inicialmente como enseña un estandarte religioso guadalupano, y además también, pues, los miembros del Estado eclesiástico en esta nueva nación seguirán gozando de los privilegios, prerrogativas y fueros que venían teniendo desde la época novohispana, y nadie lo discutió, nadie lo discutió. Inclusive, una de las razones, si ustedes quieren, de más rencor de la población en contra de los gobiernos virreinales en los días de la guerra, fue precisamente que el virrey Venegas tuvo el atrevimiento de suspender el fuero eclesiástico y ordenar que se pasara por las armas a los sacerdotes. Y la gente lo tomó, según los testimonios de muchos insurgentes, como una verdadera, ya no falta de respeto, sino herejía, porque se estaba mancillando la persona de los ministros de Dios, los sacerdotes. Así que, pues, para no abundar más, simplemente espero coincidamos en que la independencia sí tiene, por supuesto, ese toque político de obtener la libertad y la independencia de un pueblo para fundar una nación, pero que esta nación va concomitantemente, aparejado a su propio nacimiento y a su idea de existencia, lleva la religión católica, la religiosidad, las nociones del catolicismo romano perfectamente bien asimilada por sus dirigentes, sobre todo aquellos que eran sacerdotes indudablemente, pero también asimilada, querida por la población. Se parte pues de ese principio fundamental. Uno pensaría que las cosas cambian de inmediato una vez que ya desaparece el imperio de Iturbide y que se acabó el viejo régimen, y que tenemos a partir de 1824 un régimen republicano, una forma de gobierno republicana, y que tenemos nuestro primer presidente de la República, y que tenemos nuestra primera constitución mexicanísima, la de 1824, en la cual todos sabemos participaron de manera muy destacada como diputados constituyentes muchísimos masones. Y bueno, la mayor sorpresa es que en ese tiempo los masones son católicos, todavía no está prohibido por la iglesia. Y lo peor de todo, o lo más interesante de todo, es que muchos de esos masones diputados católicos son al mismo tiempo sacerdotes también. Simplemente recuerden que los grandes debates que engalanaron las sesiones del Congreso Constituyente de 1824 fueron conducidas por los partidos en pugna
precisamente por los voceros de ambos, que eran al mismo tiempo de diputados, sacerdotes. Era sacerdote Servando Teresa de Mier, pero también era sacerdote Miguel Ramos Arizpe. Los dos, además, masones. Claro, fue Servando escocés, Miguel Ramos Arizpe yorquino. Pero no importaba en ese momento. Repito simplemente como dato interesante, la Iglesia Católica, desde Roma hasta el año de 1864, en diciembre, cuando se expide la famosa carta, el sílabus, o la lista de los errores del tiempo, es cuando se excomulga a los masones. Antes no. Antes hasta los sacerdotes eran masones y estaban allí como diputados discutiendo la forma de constituir a ese Estado republicano nuevo que surgirá a partir de 1824. Y la Constitución de 1824 claramente también reitera que la República Mexicana, que es un Estado democrático federal popular, es también católica y que no tolera la práctica de ninguna otra religión. Así que estamos, como les decía yo al principio de esta charla, en esta primera etapa de un idílico matrimonio en el cual la propia independencia se hace al tenor, sí, de las ideas políticas de libertad, pero también al tenor de las ideas religiosas de mantener y conservar lo que en ese momento la gente cree que es la verdadera y única religión, pensamiento consagrado por los caudillos sacerdotes, pero también por los políticos libertadores como Iturbide y el propio Guerrero, y aún por los padres de la primera Constitución de 1824, que es una constitución católica, totalmente católica. Claro, había un problemita de índole práctico, porque pues muchos obispos que eran de origen español fueron alcanzados por la ley de expulsión de españoles que expedirá el presidente Guadalupe Victoria, con los primeros, de alguna manera, acechos en 1827 y en 1828, y salieron del país. Entonces, de pronto, México se quedó sin obispos, porque todos eran españoles en las 8 o 10 diócesis que existían en ese momento, y el presidente Victoria, nuestro primer presidente de la República, que además es profundamente católico y cuyo primer acto público como gobernante fue ir el 12 de diciembre a la Basílica, después de haber tomado posesión en octubre, el 10 de octubre de 24, el día 12 se fue a personar a la Basílica para hincarse ante la Virgen, para decirle, aquí estoy yo que traigo el nombre como símbolo de la independencia. Pues el presidente Victoria le interesa y es el primero que entabla negociaciones y relaciones diplomáticas con lo que después será el Vaticano, en ese momento nada más llamado la Santa Sede. Envía a un sacerdote de apellido Vázquez, poblano, a Roma a entrevistarse con el Papa Pío VII y con Gregorio IX para negociar dos asuntos. Primero, ratificarle la fidelidad del pueblo mexicano a la religión católica, o que además ha sido consagrado y elevado a rango constitucional en 1824, para jurarle al Papa, somos católicos, y así lo dice nuestra Carta Magna, para pedirle a partir de ese momento, santidad, por favor, designe obispos mexicanos, porque no tenemos, y los obispos son fundamentales, no crean que para la confirmación, son fundamentales porque en el derecho canónico al obispo le está reservado primero la ordenación de nuevos sacerdotes, pero también, como seguramente saben muchos abogados, los obispos son los quienes dirimen los conflictos en materia familiar, porque el derecho canónico abarca el derecho de familia en aquellos años que todavía no hay codificación en México. La materia familiar está reservada al derecho canónico y la autoridad competente para dirimir conflictos en índole familiar son los obispos. Así que hacen falta obispos y Vázquez va a obtener que el Santo Padre designe obispos mexicanos, entre ellos a él mismo, lo nombra el obispo y llega a Puebla ya como obispo. O sea que aprovechó el viaje.
Pero también había un punto más, que ahí sí va a haber un conflicto. El presidente Guadalupe Victoria y su ministro de Relaciones Exteriores, Lucas Alamán, católico, le interesaba que se renovara ahora con el México independiente, con la República Mexicana, que se renovara aquella institución antiquísima que había establecido los reyes católicos con el Papa Alejandro VI del Regio Patronato Indiano. Esta relación fluida que existía antes con el rey de España, por el cual el rey de España podía proponerle al Papa candidatos para obispo y el Papa elegía entre ellos, además de que el Papa le concedía el permiso para cobrar y administrar los diezmos. Esto le interesaba mucho al gobierno mexicano y particularmente a Lucas Alamán y al propio presidente Victoria. Así que Vázquez, negociando con el Santo Padre ya en Roma, le planteó también esta tercera cuestión. La primera fue ratificarle la fidelidad católica del pueblo mexicano. La segunda fue pedirle obispos, cosa que se consiguió. Y la tercera sería esta precisamente: santidad, vamos a renovar el Regio Patronato, pero ahora, en lugar de ser con la corona española, que sea con la República Mexicana. Y aquí sí el Papa se negó. Se negó porque el Papa era finalmente aliado del rey Fernando VII de España, no quiso lastimarlo, de todas maneras no sirvió para nada, y argumentó el Papa que no, que el patronato era un derecho personalísimo concedido al rey de España, mismo que no podía darse al presidente de la República. Así que, salvo este pequeño fracaso, Vázquez regresa a México ya convertido en obispo, pero regresa también con bulas papales para consagrar nuevos obispos mexicanos, para que la Grey Católica en México a partir de 1829 ya tenga obispos propios, concedidos por el Papa y gestionados por el gobierno mexicano, el gobierno de una república democrática, popular y federal católica, porque así lo dice claramente la Constitución del 24, como lo va a repetir, no voy a entrar en ese detalle, la Constitución, obvio, de 1836, las 7 leyes, y también, por supuesto, las bases orgánicas del 43. Eso sí, clavados son gobiernos conservadores. Así que también reconocen claramente la preeminencia, la unicidad, la exclusividad de la religión católica. Todo esto es un romance literal, que va a llegar a su momento de más alta expresión cuando verdaderamente la Iglesia y el Estado están a partir de un turrón, y bueno, aquello es casi el sueño sacerdotal de muchos mexicanos. En el año de 1848 hay un suceso que no nos afecta para nada, pero que sin embargo en Roma, el primer intento de unificación italiana hará que los hombres que acaudillan Giuseppe Garibaldi entraron a Roma. Salió huyendo el Papa Pío IX, que estaba recién electo para el trono de San Pedro. Se fue a refugiar cerca de Nápoles, una isla que se llama Gaeta, y ahí estaba el Santo Padre, pues abandonado, encerrado, sin nadie que lo ayudara. ¿Y saben ustedes quién fue el único gobierno de la tierra que le mandó ayuda pecuniaria? Porque el Papa, en ese momento encerrado en ese castillo, en esa fortaleza de Gaeta, no tenían ni para comer. El único gobierno que se atrevió a enviar dinerito constante y sonante, varios cientos de miles de pesos, como una especie de limón especial, y tal como lo dice la carta del presidente José Joaquín Herrera, para que el Santo Padre remediara sus necesidades, fue el gobierno mexicano. En 1848, en cuanto recibimos la indemnización famosa por haber perdido buena parte del territorio a causa de la guerra con los Estados Unidos de América, cuando se firma el Tratado de Guadalupe Hidalgo y cuando nos pagan nuestro dinerito, pues 300,000 pesotes de aquel tiempo, el presidente José Joaquín Herrera y el ministro de Relaciones Exteriores, otro católico convencido liberal, que ustedes conocen muy bien, abogados, que se llama Mariano Otero, y el propio José Joaquín Herrera mandan esa gratificante limosna
para que el Santo Padre reciba 300,000 pesotes en monedas de aquel tiempo que sí valían y se pudiera sostener. Estamos, pues, en el momento de más pues, enardecimiento apasionado de las relaciones, porque además, en la propia carta firmada por Herrera y por Otero, ambos, don Mariano Otero, que ustedes conocen como impulsor del juicio de amparo y autor de la fórmula Otero, don Mariano Otero le pone al Santo Padre: y Santo Padre, además del dinero, queremos decirle algo. Si allá en Italia lo persiguen, ¿qué necesidad? Véngase a vivir a México. Nada sería más la felicidad absoluta del pueblo mexicano que ver, escuchen esta frase que es preciosa, en la roca del Tepeyac a nuestra Virgen de Guadalupe y al trono de San Pedro. Ya tenían pensado Otero y José Joaquín Herrera dónde podía instalarse la nueva Santa Sede, en la Villa de Guadalupe, en nuestro Cerro del Tepeyac. Ahí podría estar instalado la Catedral Mayor de la catolicidad mundial. ¿Se dan cuenta lo que hace el gobierno mexicano? Invita al Papa. Es la primera vez que se invita al Papa, ya después lo va a repetir López Portillo, 100 años después, 150 años después, pero esta es la primera vez, y fue cuando el Santo Padre, que la frase no es de Juan Pablo II, cuando el Santo Padre Pío IX dice aquellas palabras: México siempre fiel. México lo estaba socorriendo en el lenguaje de la caridad católica. Le había mandado socorro y además la invitación para que se trasladara a América, a la Ciudad de México y precisamente al Tepeyac, para poner en la misma roca, como dice Mariano Otero, a la imagen guadalupana donde ocurrió el milagro de la Virgen de Guadalupe y el trono de San Pedro. No, bueno, era la conjunción que, por supuesto, 150 años después, cuando viene Juan Pablo II, pues es aquello, es el júbilo de la explotación absoluta de la catolicidad mexicana, el Papa y la Virgen. Hasta recuerden que hay estampitas, venden que a la vuelta la Virgen lo voltea uno y hasta aparece Juan Pablo II. Bueno, iba a ser Pío IX el primero que iba a salir ahí. Este, digamos, es el momento de mayor acercamiento en cuanto llega a plenitud esta primera etapa que he platicado hace un rato, de que es el gran romance entre la Iglesia y el Estado. Esto ocurre, repito, en 1848. También, por supuesto, renueva a los obispos, manda nuevos obispos, en fin, todo es felicidad absoluta hasta que llegue la Revolución de Ayutla. Y aquí entro al momento del divorcio entre la Iglesia y el Estado. Pero fíjense, un precedente. El problema de la laicidad es que no había problema de laicidad. La laicidad del Estado laico es el resultado de otro asunto diferente. Porque el pleito entre la Iglesia y el Estado no es por si el Estado es laico o no, es por los bienes de la Iglesia. Este es el origen del pleito. El precedente, estoy seguro ustedes lo conocen, ocurre en el año de 1833, cuando el presidente interino en ese momento, Valentín Gómez Farías, expide una ley por la cual se ordena un censo de propiedad eclesiástica. Saber exactamente cuántos bienes tiene el clero, la Iglesia. Saber cuáles son sus dos tipos, cuántos hay de un tipo y de otro, cosa que ustedes seguramente saben. Hay bienes propios de la Iglesia, que son los destinados al culto, y hay bienes en administración, que son la gran mayoría, aquellos que los difuntos dejaron a los juzgados de capellanías para obras de caridad, y que es una especie de fideicomiso contemporáneo, los hubieran liquidado, por supuesto, y que tienen algunos 300 años de duración. Son bienes que los decuyos han dejado y destinado a fines de caridad, de misericordia. Estos son terrenos, casas enormes, vastísimos, y a Valentín Gómez Farías se le ocurre mandar censarlas. A ver, pues ¿de qué estamos hablando? Porque ya en el mundo están las ideas liberales, particularmente de Adam Smith, y el obstáculo mayor para la riqueza de las naciones es
la concentración de bienes en lo que se llama manos muertas. No porque la iglesia esté muerta, no, la mano muerta es que esos bienes están fuera del comercio jurídico. Son bienes que no están en la circulación jurídica, que están detenidos para siempre, sobre todo estos bienes en administración, porque los difuntitos dejaron a perpetuidad una hacienda para sostener con ellos un orfanato, que a lo mejor para ese momento ya ni niños tenían orfanato, pero el bien está encadenado literalmente, más bien jurídicamente, a un fin dispuesto por un difunto 200 años atrás, pero el bien no se puede mover en el sentido jurídico porque está en las manos muertas de esta forma de concebir la economía como se era en la Nueva España. Hay dos bienes de manos muertas, no voy a entrar al tema, nada más se los recuerdo. Los bienes de la iglesia en administración, pero también todos los bienes de los pueblos de indios. También son manos muertas para efecto liberal. Y entonces ya andan pensando en 1833 que pues el motor del progreso es precisamente que esos bienes se pongan a circular, pero con toda lógica. Valentín Gómez Farías, que es médico y por tanto piensa con cierto proceso racional, y su asesor, que ahorita hablaré de él, piensan que para poder saber, pues primero hay que ver cuántos bienes tiene la iglesia y cuáles son. El asesor del presidente Valentín Gómez Farías, al que se le ocurre y publica varios panfletos hoy reunidos en sus obras sueltas, en los cuales explica cuál es la idea que tienen los liberales de poner en circulación los bienes de manos muertas, sean de la iglesia, sean de los pueblos indios, es precisamente que al generarse el comercio jurídico de ellos, va a promoverse el progreso. Va a haber fuentes de empleo, van a generar riqueza, y de esta manera, pues, el país se va a echar a andar. Esto lo piensa el asesor, que es un brillante economista y que es sacerdote y masón. Se llama José María Luis Mora. Él es el que piensa cuál es el concepto que busca el Estado liberal mexicano. Fíjese, no es quedarse con los bienes de la iglesia, como no se quedaron. Digo, no sé, en la administración. Los otros bienes sí se quedaron para el Estado, los bienes propios. Pero los bienes en administración, la idea es ponerlos a circular con una idea que después va a desarrollar Miguel Lerdo de Tejada en la famosísima ley de desamortización, de que la iglesia fraccione y venda. Así la iglesia no pierde contablemente, porque ingresará en sus números, en sus libros de contabilidad, la cantidad exacta del valor del bien que ha fraccionado y vendido. Esa es la idea, así en términos muy simples. Pero esta simple idea, expresada más o menos en la ley del censo eclesiástico, va a ocasionar que la iglesia, y aquí viene la primera reacción negativa de la iglesia, respingue, vayan a llorar de Antonio López Santana, que está en su hacienda de Manga de Clavo allá por Veracruz. Santana regrese y de una patada echa a Valentín Gómez Farías, y con esto fracasa lo que se conoce en nuestra historia como Primera Reforma. Pero además es un momento de idílico, repito, esto es 1833 y todavía falta mucho para este momento apoteósico de amor recíproco Iglesia y Estado que va a suceder, como ya lo platiqué, en 1848 entre Mariano Otero, José Joaquín Herrera y su santidad Pío IX. Pero llega la Revolución de Ayutla a partir de 1854 y triunfante ya en 1855 con los liberales en el poder. Y entonces, sí, esta segunda generación de liberales, ya para entonces murió José María Luis Mora. Ya para entonces también, como ustedes bien saben, muere a muy temprana edad, a los 33 años, en 1850, Mariano Otero. Pero hay una segunda generación de liberales, de alguna manera los discípulos de Otero, que sí hizo escuela, y que son, para simplemente mencionarlos, Miguel Lerdo de Tejada, Benito Juárez, Melchor Ocampo y todos los de la generación que hoy conocemos como llamada generación de la Reforma.
y tienen sus ideas muy claras. Y las expresan en lo que se conoce como las 3 leyes pre-reformistas expedidas justamente entre 1855 y 1856. Fíjense, no son leyes para atacar a la iglesia en sus conceptos dogmáticos, ni todavía en este momento, en su, pues, relación con el Estado. Hasta esos años, cada vez que había una función religiosa importante, el arzobispo o el obispo invitaba al presidente de la República y todos los presidentes de la República, Victoria, Guerrero, Santana, todos fueron a catedral, a misa, a los Te Deums de Navidad o de Año Nuevo, de Semana Santa, al domingo de Resurrección, iba el presidente de la República, asistían. Así que no, eso todavía no pasaba, pero en las 3 primeras leyes pre-reformistas que ustedes conocen por los nombres de la Ley Juárez, la Ley Lerdo, la Ley Iglesias, pues vienen los primeros golpes contra la iglesia, pero no aún contra la institución, ni tampoco se establece la laicidad. Como ustedes bien saben, la Ley Juárez establece, es la ley orgánica de los tribunales de la Federación, establece la igualdad de todos ante la ley y suprime el fuero eclesiástico. Esta posibilidad que hasta ese momento tenían los miembros del Estado eclesiástico, desde el obispo hasta el campanero, de poder ser juzgados por un tribunal especial, el tribunal eclesiástico, hasta para los asuntos de orden común o los asuntos civiles o mercantiles. Podían escudarse, protegerse en su fuero, y esta ley, la Ley Juárez, lo termina, dejando únicamente restringido a los asuntos de la propia competencia del derecho canónico, problemas entre sacerdotes o entre monjas y sacerdotes o en cuestiones de dogma entre ellos mismos. Pero se acabó la intervención de los sacerdotes en contra de un civil a través de un tribunal eclesiástico. Para eso están los tribunales comunes. Esto es la Ley Juárez, así de simple, acaba con el fuero religioso o el fuero eclesiástico en lo que se refiere a sus relaciones con las personas no eclesiásticas. La más importante que ustedes conocen y saben muy bien es la ley de desamortización de bienes de las corporaciones, llamada Ley Lerdo, que desamortiza los bienes de manos muertas, tanto los de la iglesia como los de los pueblos de indios. ¿Qué es desamortizar? Muy sencillo, la palabra es muy compleja jurídicamente, pero no tiene su definición muy sencilla. Es poner en el negocio, en el mercado jurídico, los bienes. Y la ley ordena claramente que las corporaciones civiles y religiosas, es decir, los pueblos de indios y la iglesia, deben fraccionar y vender. Así de sencillo. Lo que había querido hacer Mora y Valentín Gómez Farías lo hace finalmente la Ley Lerdo. Ordena la desamortización, que repito, no es otra cosa más que obligarlos a fraccionar y vender. Y económicamente, contablemente, ni la iglesia ni los pueblos de indios técnicamente o teóricamente no pierden nada, porque exactamente venderán conforme valor comercial esos bienes, fraccionándolos, e inclusive el Estado emitiría bonos para auxiliar a los compradores a poderle pagar a la iglesia con tal de que la iglesia no perdiera. Los obligaban a vender. Claro, esto lo van a tomar como si fuera la herejía mayúscula. Pero la última ley, la tercera ley prereformista, para no detenerme mucho en el tema, es la Ley Iglesias, escrita por José María Iglesias, y es una ley que sí les pegó pues en el orgullo a la iglesia, porque es la ley que establece las obvenciones y aranceles parroquiales, exigiendo que la Iglesia Católica administre los sacramentos a los que la ley define como pobres de necesidad. Que no se sabe cuáles son, o sea, no los define que existen, pero no dice cuáles son, y para poder ser alguien considerado como pobre de necesidad, tiene que ir ante un ayuntamiento local, y el ayuntamiento valora, y si lo considera pobre de necesidad, le da su certificado. Un certificado, sí dice la ley, o sea, su credencial de pobre, y ya con eso puede ir a la iglesia
para que la primera comunión de tus hijos, o la extremoción de tu señora, o la boda de tu boda, ya no te cueste nada, porque eres pobre de necesidad. Una ley un tanto cuanto demagógica, pero bueno, tenía su razón de ser. Las tres leyes son las tres leyes de la pre-reforma y causan una verdadera alaraca espantosa, sobre todo en el medio eclesiástico. El ambiente está muy caldeado. Todavía no se establece el Estado laico, ¿eh? Aún no se habla de laicidad. Aún no se establecen principios de separación iglesia-estado. Aún no se declara nada en contra de la iglesia, más que, sí, obligarla a perder el fuero, obligarla a vender y fraccionar sus bienes y obligarla a administrar sacramentos gratuitamente a los pobres. A lo mejor esto ya fue demasiado atrevido por parte de los liberales, al pensar de la iglesia. ¿Dónde va a llegar? El problema es cuando se comienza a discutir y finalmente se promulga el 5 de febrero de 1857 la Constitución. Una Constitución muy peculiar, como ustedes recordarán en sus clases de Derecho Constitucional, al propio Congreso Constituyente acudieron tres claras tendencias políticas: los liberales radicales, los liberales moderados y los conservadores, en números más o menos parejitos. En los debates encendidos pasaron cosas inauditas. Seguramente ustedes recuerdan el debate más famoso de esa Constitución, que fue una chabacanería en realidad, que fue un escandalito que organizó aquel diputado Ignacio Ramírez el Nigromante, cuando en el proyecto de Constitución, escrito por liberales radicales, entre ellos Ponciano Arriaga, la Constitución, como finalmente se aprobó por abrumadora mayoría y un voto en contra, el del Nigromante, la Constitución del 57, como ustedes la pueden leer en su libro de Estela Ramírez de Leyes Fundamentales, comienza con las palabras: en el nombre de Dios y con la autoridad del pueblo mexicano. Y el nigromante se paró y dijo: no, oigan, yo no estoy de acuerdo porque mi credencial de diputado la firmó el pueblo. Nadie le hizo caso, votaron 98 contra 1, se acabó el tema, y así quedó el preámbulo de la propia Constitución, con la frase: en el nombre de Dios y con la autoridad del pueblo mexicano. Hay que aclarar también que los liberales radicales, Ponciano Arriaga entre ellos, presentaron la moción de incluir ya la libertad de cultos. ¿Y qué creen? La mayoría, salvo 7, 8 votos, la mayoría votó en contra y la Constitución del 57 no estableció la libertad de cultos. Sigue protegiendo con toda la fuerza de las leyes, como dice el artículo entonces 123 de esa Constitución, el 123, a la religión católica. Y claro, dice que el Estado va a intervenir, conforme lo marquen las leyes, en la religión católica. Los constituyentes del 57 no se atrevieron a establecer la libertad religiosa, ¿eh? Todavía no llega. Sigue siendo un Estado católico aún en el 57. Y suceden varias cosas muy chistosas después de la jura de la Constitución, aquel 5 de febrero del 57, que ustedes seguramente recuerdan, les habrán platicado que ese mismo día la Constitución se juró por los diputados masones, radicales, herejes. Todos, uno por uno, pasaban a arrodillarse frente a un crucifijo y al evangelio que estaban en la mesita de la Secretaría del Salón del Congreso, que está en Palacio Nacional, encabezados nada más y nada menos que por quien fuera nombrado presidente del Congreso ese día, el propio Valentín Gómez Farías, diputado electo presidente del Congreso, y es el primero que va y se arrodilla frente al crucifijo, a los evangelios, para jurar la Constitución que dice que está dictada en el nombre de Dios y con la autoridad del pueblo mexicano. Esto es maravilloso. Todavía aquí no hay más allá del pleito por los bienes, porque, esto es interesante, la Constitución del 57 sí recoge la ley Lerdo y la incorpora en el artículo 27 constitucional como prohibición para que las corporaciones
civiles y religiosas pudieran tener bienes inmuebles. Y por supuesto, ordenando que aquellas corporaciones civiles y religiosas que ya los tuviesen, conforme al tenor de la ley Lerdo, los fraccionasen y los vendiesen. Es decir, el atrevimiento mayor de la Constitución fue elevar a rango constitucional la ley de desamortización. Y esto sí, aunque soy feo, enchiló a la autoridad eclesiástica. Lo expresó de varias maneras. Una de ellas muy chistosa. Les decía yo hace un momento que cada función religiosa importante, el obispo mandaba una invitación formal al presidente de la República para que asistiera a las ceremonias religiosas en catedral, y así se hizo siempre, repito, desde Victoria hasta el primer año de gobierno del presidente Comonfort. Pero el día jueves santo de 1857, que había caído por ahí en marzo, ya jurada la Constitución, el presidente Comonfort se quedó esperando que llegara la invitación para el lavado de los pies, porque además el presidente asistía a los lavados de los pies cada año, y la invitación no llegó, mandó preguntar, y le dijeron que el arzobispo consideraba que no era bienvenido porque había jurado esa Constitución. ¿Saben qué hizo Comonfort? Mandó al jefe de gobierno de la Ciudad de México, el Distrito Federal, que se llamaba Juan José Vaz, y este tipo, que era un atrabancado, entró a caballo a catedral para exigir el cumplimiento de esa tradición en la cual la iglesia convidaba a la autoridad política a asistir a catedral, y como esta vez la había roto, la jerarquía, el arzobispo de México lo había hecho a un lado, pues el jefe de gobierno del Distrito Federal se metió a caballo. Le llamaron en su tiempo en los periódicos la batalla del Jueves Santo, que no hubo batalla, nada más fue la escandalera que se metió este hombre a caballo. Pero al día siguiente, el Viernes Santo, tampoco invitaron al presidente, ni tampoco lo invitaron ya al domingo de resurrección, y al contrario, el primer lunes de Pascua, los obispos de México, escuchen esto que es fundamental, lanzan el decreto canónico por el cual, como se dice canónicamente, fulminaron la excomunión a todas aquellas personas que juraran o acataran o obedecieran a la Constitución del 57. Excomulgados todos los que obedecieran a la Constitución. Evidentemente, todos también los que adquirieran bienes fraccionados de la iglesia. Evidentemente también los soldados que pues iban a combate, entonces pues si está sirviendo al gobierno, pues no pueden recibir los sacramentos. Es un escándalo tremendo, pero lo mejor de todo es el argumento jurídico canónico que emplea el obispo de México. Y escuchen, amigos, esto que es fundamental. No tuvieron la sinceridad los obispos de decir que el problema era por los bienes, sino que utilizaron un artilugio canónico para declarar herética a la Constitución. La Constitución es herética, hereje. Escuchen el argumento. La Constitución es herética y todo aquel que la acepte, la jure y la obedezca está excomulgado, porque todo católico sabe que el poder dimana de Dios, y ese texto humano dice que el poder dimana del pueblo. Este es el argumento canónico. No se atrevieron a decir que el problema era por los bienes. Se fueron mejor a declarar herética la Constitución, porque está fundada en el principio de que el poder dimana del pueblo cuando dimana de Dios, según la jerarquía eclesiástica. Como ustedes bien saben, para no entrar a toda la historia, esto va a desembocar meses después con el golpe de estado del propio presidente Comonfort, presionado por la iglesia a través de su mamá. Como todos bien saben, el presidente Comonfort era solterón, vivía con su mamá, y su mamá pues, era una señora beata muy católica que iba todos los días a misa al Sagrario Catedral, entonces, donde un sacerdote, Francisco Javier Miranda, se va a encargar
literalmente hacerle un lavado de cerebro para decirle, señora, su hijo se va a condenar. Señora, su hijo es el presidente de un gobierno excomulgado. Señora, su hijo va a ir al cielo, al infierno. Señora, cuando vieron que no daba su brazo a torcer, señora, pero usted también se va a ir al infierno porque una madre que no convence a su hijo para que se aparte del mal y entre al camino del bien, también se va al infierno. Total, la pobre señora estaba ya tan angustiada que le dijo a su hijito, ay, hijito, ya no puedo más. Y eso, más la presión política de la iglesia y del propio ejército, sobre todo, que tenía terror a que los soldados muriesen sin derecho a extrema unción, hará que el presidente Comonfort dé un golpe de Estado, historia que ya sabemos, y se inicie la guerra de reforma. Una guerra, fíjense qué interesante, en su primer año y medio financiada, como hoy sabemos, por la iglesia, ¿eh? Mientras fue presidente conservador de la República, el general Félix Zuluaga, no faltó dinero y por eso el gobierno conservador pudo armar ejércitos y pudo derrotar en muchos frentes de batalla a los liberales que iban literalmente en retirada. Se fueron a encerrar a Veracruz y ahí estaban sin que nadie les hiciera caso. Pero en 1859 vino el milagro liberal. Y eso solamente lo platico rápidamente porque ocurren tres cosas fundamentales. Tres, al unísono. Tres. Sí, el presidente Juárez ordena la suscripción del Tratado McLean-Ocampo, que va a traer ayuda norteamericana traducible en armas, pero también expide, ahorita traeré a detalle ya de esto, las leyes de reforma, que el efecto jurídico es una cosa, pero el efecto político popular es otra. La ley de nacionalización de bienes de la iglesia por los cuales el Estado pone a la venta a precio vil, escuchen lo que dice la ley, al 10% de valor catastral los bienes de la iglesia que denuncien los particulares. La gente común y corriente que conoce dónde hay bienes de la iglesia o bienes administrados por la iglesia, esa gente sabe que para salir de pobre o para avanzar material y económicamente de manera personal, para poder conseguir esos bienes que están a ganga de remate al 10% del valor catastral, basta con denunciarlos, tiene que ganar el gobierno liberal. ¿Qué hace la gente? Pues se recluta voluntariamente como soldados al ejército liberal, que al mismo tiempo recibe armas norteamericanas y ya pueden ganar la guerra. Pero tercer elemento, y este nunca se habla de él, en ese año de 1859 también hay un cambio de gobierno en los conservadores, deponen a Félix Zuluaga y se erige como presidente de la República el general Miguel Miramón, que es un chamaco de 27 años de edad y que lanza un manifiesto en el cual anuncia que está de acuerdo con los liberales en la cuestión de los bienes, pero que en lugar de expropiárselos o nacionalizárselos, quiere dialogar con la iglesia para que la iglesia los suelte solitos. ¿Saben qué hizo la iglesia? Le cortó el dinero a Miguel Miramón. Entonces, pues muy sencillo, la guerra de reforma la ganan los liberales. Pero lo importante, la respuesta del presidente Juárez a la iglesia por haber desatado una guerra, por haber provocado la crisis constitucional, por haber declarado herética una constitución que nada tiene que ver con la creencia religiosa, la respuesta de Juárez fue precisamente las leyes de reforma. No solamente nacionalizar los bienes de la iglesia, dividiendo los bienes propios, pasan a poder de la nación, como los templos. Pero los bienes en administración se someten a subasta pública previa denuncia de la gente al 10% de valor catastral. Pero en la misma ley establece la separación de la iglesia y del Estado, expide una ley también, como ustedes bien saben, de días festivos, en donde ya prohíbe la asistencia de la autoridad pública a las funciones religiosas, y se anima, y don Benito lanza la ley de libertad de cultos. La respuesta de Juárez, porque la iglesia se levantó, fue la laicidad del Estado. Ah, te levantaste nada más, pues te quito los bienes, ahora sí, porque la ley es maravillosa. Acuérdense que Gómez Farías quería hacer un censo de la propiedad eclesiástica. Don Benito se lo pasó. Tranquilamente,
por el arco del triunfo, como diríamos los mexicanos, porque dice simple y sencillamente, ¿cuáles son los bienes de la iglesia? Todos los que tengan su poder jurídico. No hubo necesidad de inventariarlos ni de censarlos porque le dejó a la gente la capacidad de denunciar esos bienes para poder adquirirlo al 10% del valor catastral. Y todo el mundo fue a denunciar bienes, todo el mundo, ¿eh? Ya les valió gorro la excomunión. Me estaré muy excomulgado, pero ya tengo un terrenito. Eso ya cambió ahí el concepto. Pero don Benito, pues, establece además la laicidad del Estado al separarlo y al prohibir la asistencia oficial de la autoridad pública a las ceremonias religiosas y, de hecho, al cancelar todo tipo de comunicación entre las esferas espirituales y temporales. Aquí viene el máximo rompimiento, que fue para colmo, y con esto me voy rápido ya para ir hacia el final, que fue para colmo, escuchen esto que es maravilloso, ratificadas todas y cada una de las leyes de reforma por el emperador Maximiliano. El que trajeron los conservadores, lo primero que hizo cuando desembarca en México es anunciar que va a poner al imperio mexicano bajo instituciones sabiamente liberales y al llegar a México, pácatelas que ratifican las leyes de reforma. Esto sí es asombroso y sorprendente, ¿eh? Hay una carta maravillosa de Carlota en la cual critica a los sacerdotes mexicanos diciendo que estos pobres creen que el poder y la labor de un sacerdote consiste únicamente en poseer bienes. En eso está fundada sus creencias. Nada en la vida pastoral, sí en la vida de propietarios. Pues sí, Maximiliano ratificó eso. Y también, para no detenerme, como ustedes bien saben, todas las leyes de reforma, todititas, serían elevadas también a rango constitucional e incorporadas a la propia Constitución, más adelante por el presidente Sebastián Lerdo de Tejada, en el momento más álgido de este divorcio, porque Lerdo, que además odiaba a los sacerdotes, ese sí se sirvió con la grande y ordenó hasta la expulsión de obispos, ordenó expulsión de monjas, hizo todo lo que no se atrevió don Benito, que además lo dejó en la pura nacionalización. Todo lo demás lo hizo Lerdo. Es el momento, digámoslo así, más álgido. El divorcio absoluto. De aquel romance que en 1848 tuvieron entre el presidente Herrera Mariano Otero y el Papa Pío IX, 30 años después, 20 años después, en 1878, Lerdo los tiene exactamente al contrario. Claro, para este momento ya la iglesia también ya tomó partido, avalada, amparada en el sílabus, este decreto papal de los errores del tiempo, en donde el Papa, escuchando a los obispos mexicanos que vivían en Roma, decretó que estaban excomulgados todos los que adquirieran bienes de la iglesia, que hubieran sido de la iglesia. Pero fíjense también, estaban también excomulgados hasta los que se casaran por el matrimonio civil, a pesar de que la propia ley de Juárez dice claramente que los contrayentes, el efecto del matrimonio civil es para únicamente cuestiones legales, efectos legales, y que los contrayentes tienen el derecho de casarse bajo el rito religioso que deseen. Al Papa no le importó, y todos los que se casen por lo civil, por eso mucha gente tardó en casarse por lo civil, estaban excomulgados. Esto, pues, es el momento de mayor abismo entre las relaciones, que se va a componer a partir de 1880 y entro a la tercera etapa, que es este romance clandestino, este amaciato en oscurito, en lo que pues oficialmente no se puede saber, pero sin embargo, pues sí se quieren y sí se ven y sí se tratan y se frecuentan y se respetan, pero afuera nada que ver. Es algo muy curioso, muy mexicanito, ¿eh? Es la primera vez que ocurrió en México, después volvería a ocurrir años después en el siglo XX, pero esta vez don Porfirio pues era muy, muy inteligente. Fíjense que cuando don Porfirio andaba en campaña, precisamente para oponerse a la elección de Lerdo, aunque la va a perder, lo cual va a dar como consecuencia el plan de Tuxtepec, hay una correspondencia interesantísima entre el arzobispo de Oaxaca, Eulogio Guillow, y el secretario de Estado del Vaticano, en el cual el secretario de Estado le pidió informes. Oye, ¿y quiénes son los candidatos? Pues está Lerdo, que este es un radical, pero está este hombre, Porfirio Díaz, que también es liberal, masón,
pero yo creo que con él podemos platicar. Ay, pues qué bueno, ojalá sea él. Y pues sí, con toda la evolución, ganó él. No se acercaron todavía mucho. Los taimados obispos dejaron que Díaz se acercara primero. Y en el momento cuando esto sucede, y esta es una anécdota preciosa, histórica, bien documentada, que yo tuve la oportunidad de descubrir, es el día en que don Porfirio, con la colita entre las patas, tiene que cruzar la calle, salir de Palacio Nacional e ingresar enfrente al Palacio del Arzobispo, a tocar en la puerta y pedirle audiencia porque necesita su ayuda. Fíjense qué maravilla. Abril de 1880, el presidente Porfirio Díaz, su esposa, doña Delfina Ortega, su sobrina, da a luz a su última hija, que nace mal, se muere inmediatamente la niña, pero también Delfina se está muriendo. Y Delfina es una mujer mexicana, creyente, que sabe que está excomulgada y por varias razones. La primera, la más fea y espantosa, es porque se casó con su tío sin dispensa del arzobispo, del obispo. Pues sí, se casó con el tío, pues. La segunda es terrible. Nada más se casó por lo civil, por lo tanto está excomulgada. Para la iglesia vive en Amaciato, al rejunte con el presidente de la República. Y tercero, ella, pobrecita, que se está muriendo, y en serio se está muriendo, de veras está con la angustia porque se va a ir directito al infierno. Ay, Porfirio, me estoy muriendo y no quiero morirme sin confesión. No, pues no puedes porque no va a venir ningún sacerdote, estamos excomulgados. Ay, Porfirio, me estoy muriendo y no quiero morir sin confesión. Y el amor puede más que la política. Y el presidente Porfirio Díaz salió del palacio, se fue a la casa de enfrente, ahí sobre la calle de Moneda. Ustedes saben que enfrente, donde está hoy el Museo de la Secretaría de Hacienda, ahí era el Palacio del Arzobispado. Ahí estaba el obispo de México, el arzobispo de México, Pelagio Antonio de la Bastida. Ahí le tocó la puerta, ahí lo recibió. Y dígame, señor presidente, qué honor que me visite, qué milagro. Pues vengo a pedir un favor, señor arzobispo. A ver, dígame, a ver si lo puedo ayudar. Es que, mire, mi esposa se está muriendo. ¿Perdón, quién? Mi esposa, doña Delfina, se está muriendo. Ah, la mujer que vive con usted. O sea, primero ubicada del obispo a don Porfirio, ¿eh? Bueno, ¿y qué quiere? Es que nos queremos casar. No, pues no se puede, a ver. Pues es que usted vive en pecado, es su sobrina, según entiendo. Y no hubo dispensas, ¿verdad? Bueno, sí. Ay, pero aparte, usted es liberal y masón, y la masonería está excomulgada por el Santo Padre. Oiga, pero, no, eso sí, le reconozco, le dice el arzobispo, que usted es de los pocos mexicanos liberales que no tiene bienes. Sí, no, ya eso, bueno, por fin nunca tuvo casa propia, ¿eh? No, pues no, nunca compré nada. Es una ventaja, pero usted masón, vive en pecado con esa mujer, y bueno, ¿qué podemos hacer? Y don Porfirio, por favor, señor obispo, se está muriendo Delfina. Y el obispo ya supo tensar la cuerda hasta que le dijo, es muy fácil, firme usted una cartita de abjuración. Y aquí lo platicamos usted y yo. Se sentó don Porfirio y escribió, y el documento está ya publicado, en donde dice que él es católico, apostólico y romano, que esa es su religión y la fue de sus padres, que tuvo por necesidad política que afiliarse a la masonería, que no la reniega porque conserva los lazos de amistad, pero que él jamás atentó contra la iglesia ni ha adquirido ninguno de sus bienes y tiene el deseo de permanecer fiel a la religión católica, entendiendo y pidiendo al arzobispo comprensión porque su posición de jefe de Estado de una república laica lo obliga a mantener las apariencias. ¿Y saben qué hizo el arzobispo? De acuerdo, don Porfirio, vamos a hacer un pacto. Y firmaron el pacto donde dice que don Porfirio se compromete, escuchen esto, a no aplicar las leyes de reforma si el arzobispo y la iglesia se comprometen a no violarlas. Y statu quo perfecto gracias
a que se está muriendo doña Delfinita, inmediatamente el arzobispo mandó un sacerdote que la confesó a él, a ella, a don Porfirio, los casó en artículo mortis y doña Delfina se fue al cielo directito. Suponemos. Y claro, lo que siguió fue todavía mejor, porque ustedes bien saben que a la hora de que don Porfirio sepultó a Delfina, pues había muchas personas que estaban de dolientes viendo el cortejo fúnebre y decían, ay, mira el presidente, pobrecito, ay, tan viudo, y déjalo viudo, tan jovencito y solterito que ya quedó. Ah, y pues se arremolinaron y se casó con una chica que tenía simplemente 32 años menor que él, doña Carmelita, profundamente católica, profundamente católica, y como todos sabemos, el statu quo se arma a partir de un triángulo muy peculiar. Don Porfirio jamás verá, sino hasta el día de su muerte, a un sacerdote. Todo se encarga doña Carmelita, que es la que ve al obispo, pero encuentran que el obispo de México, ya en ese momento don Próspero María Alarcón, pues es medio, pues no tiene mucha gracia, y en cambio el arzobispo de Oaxaca, Eulogio Guilo, es buenísima onda, a grado tal que existe la carta de don Porfirio, escrita por su esposa, por supuesto, como si fuera cosa de ella, pero en nombre de su marido, al Santo Padre, ya ven que se acostumbra que las esposas vean a los papas, al Santo Padre recomendándole el nombramiento de cardenal para Eulogio Guilo, y el Santo Padre, como dicen allá en el Vaticano, lo traía ya in pectore en los documentos para el siguiente evento de anuncio, y chin que se muere Guilo, si no hubiera sido el primer cardenal mexicano. Pero doña Carmelita se encargó en las relaciones con la iglesia y consiguió primero el statu quo, todos en paz, todos calmaditos, consiguió que la iglesia apoyara la política porfiriana todos los años de la dictadura. La iglesia jamás criticó a don Porfirio, permitió don Porfirio que, al igual que en la época colonial, porque no se habían vuelto a construir templos, volvían a edificarse iglesias. Ustedes recuerdan seguramente, ya habrán visto la más bonita de todas, que es San Felipe, ahí en la calle de Madero, o sobre Avenida Cuauhtémoc, la que está también en la colonia Roma, ese tipo neogótico. Se vuelven a construir templos, pero además doña Carmelita consigue del Papa León XIII que el Papa le obsequie una corona a la Virgen de Guadalupe, y es la famosísima celebración de 1895, cuando se corona la imagen guadalupana en pleno gobierno liberal de una república laica, a la que asiste la esposa del presidente de la república, que obviamente, como sucede hasta los días, no tiene representación oficial, pero sin embargo, ¿qué más representación quiere la gente, no? Que estaba doña Carmelita. Y simplemente, ya para cerrar, un par de cosas. Primero, doña Carmelita consigue del Vaticano ayuda con el aval de su marido y de don Justo Sierra, nuestro primer gran secretario de Instrucción Pública, cuando descubren que para la educación en México no bastan los maestros que tenemos, sino que requeríamos apoyo, y entonces ella es la que fomenta la llegada a México de los maristas, lasallistas, de las damas del Sagrado Corazón, etcétera, etcétera, salesianos, etcétera, etcétera, etcétera. Con don Porfirio llegan las órdenes religiosas educadoras. Y la iglesia está presente extraoficialmente en esta república laica, pero en la cual, repito, hay un amor clandestino absoluto entre el Estado y la iglesia, que independientemente, eso sí, cada 21 de marzo, don Porfirio iba al homenaje a Juárez y se aventaba su rollo totalmente liberal y laico. Faltaba más. Pues de otra manera no se podía. Claro, todo se destapó el día que muere don Porfirio, porque al morirse, o al estar en su lecho de muerte, naturalmente pidió a un sacerdote, se confesó y comulgó y se murió. Esta fue la etapa, pues, de este amaciato clandestino secreto, que todo el mundo sabía de él, pero oficialmente jamás se decía ni una palabrita. La iglesia y el Estado estaban ya bien separados, porque así lo hizo Juárez, y don Porfirio respetó absolutamente, claro, con este pacto de que se mantenían vigentes las leyes de reforma,
pero no se aplicaban si la iglesia se portaba bien, y todos se portaron perfectamente bien. La Constitución prohibía a los sacerdotes extranjeros, y México se llenó de sacerdotes extranjeros, los que venían con las órdenes religiosas y con los educadores. Así de sencillo. Este va a ser pues un siglo, y cuando estalle la revolución, que encabeza un espiritista, pues obviamente ya no les va a gustar. Pero ese va a ser el tema que les va a platicar seguramente con mucha sabiduría y mucho entusiasmo, como siempre lo hace mañana, Alejandro Rosas. Y yo por lo pronto, pues estoy, por supuesto, a sus órdenes para preguntas, cuestionamientos, quejas, críticas o lo que ustedes deseen. Muchísimas gracias, maestro Villalpando. Muy interesante todo lo que nos platicó sobre este surgimiento histórico de la noción del Estado laico en el siglo XIX. Y tenemos dos consultas. Javier Santiago dice, ¿cuál es el nombre correcto de Guadalupe Victoria? El nombre correcto es José Miguel Ramón Adausto Fernández Félix. Perfecto. Es que ese fue mi tema del programa de la semana pasada, creo, o antepasada. Muy bien. Y Sandra Hernández dice, debemos entender que cuando llegan los españoles para poder conquistarnos, lo hicieron a partir de las encomiendas que era la evangelización, y en la Constitución de 1824 se estableció la religión católica como única. No, a ver, la conquista, la encomienda tiene algo que ver con la catolicidad. La encomienda obliga al encomendero a darle instrucción religiosa a los indios encomendados. Y empleo la palabra indio en el sentido histórico, no van a pensar que estoy discriminando a los habitantes originarios. Digo, ya siempre hay que aclarar, porque bueno. Entonces, la encomienda tiene como finalidad su incorporación al mundo occidental a través de la educación religiosa, y a cambio tiene derecho el encomendero a percibir un emolumento o tributo, ya sea normalmente en especie o en trabajo, que es lo menos posible. Pero a partir de ahí hay un infinito mundo de posibilidades. La facilidad con la cual se adaptó la religión católica fue por algo muy sencillo. Las mujeres indígenas de cualquiera de nuestras naciones originarias son las primeras que toman de inmediato la religión católica, porque ya esta nueva religión no les exige a sus hijos para el sacrificio humano. Las mujeres son las primerititas que se convierten, porque esta religión no les va a pedir a sus hijos para ser sacrificados. Eso es un elemento que poco se habla de él. Ahora que está de moda pedirle que nos pida perdón el Vaticano, bueno, pues se nos olvidan otras cuestiones, como por ejemplo esto, que esto era una orgía de sangre antes de la llegada de los españoles. Y que si bien la conquista va a traer muchas muertes, sí va a haber muchísimas muertes, a partir del establecimiento, las mamás, nuestras mamás de aquel tiempo, son las primeras que se convierten a la religión católica, porque ya no matan a sus hijos en los sacrificios humanos de antes. Y a partir de ahí, son 300 años de desarrollo y expansión de la religión católica, única, por supuesto. Tampoco había otra, no se podía, no había manera de tener otra más. Pero la religión crece durante 300 años y de veras sí se enraiza en el sentimiento de la población. Sí, la conquista fue durísima, evidentemente. Pero hacemos simplemente una estadística de muertos, y la conquista ocasionó menos que los que ocasionaban las matanzas del Templo Mayor. Es decir, hemos vivido en un país de sangre, eso tampoco nos espantemos. Lo que pasa hoy en día, pues, pasaba desde la época prehispánica. Cuando Ahuizotl inaugura el Templo Mayor, las crónicas difieren. Hay quien dice que hubo 30,000 muertos en esos 4 o 5 días de fiesta, hay quien dice que hubo 80,000. Póngale que fue la mala de 30,000. Así es sencillo. Este es un país así. Pero en fin, muy bien. Perfecto. Por ahí yo he llegado más, con gusto. Sí, dice, ¿cuáles son los beneficios que usted considera que el Estado mexicano sea laico? Bueno, los beneficios evidentemente son, por supuesto, lo que supone que ya platicarán más adelante, sobre todo con Felipe de la Mata, la no intervención de la religión en los asuntos públicos y particularmente los electorales. Miren, hasta hace poco tiempo, y me refiero a poco tiempo, 60, 70 años,
La principal razón por la cual se negó el voto a las mujeres no era por una cuestión de sexo o de género, sino porque nuestros políticos del PRI de aquel tiempo, del PNR, esas cosas, pensaban que las mujeres eran las más susceptibles a escuchar los malos consejos que desde el púlpito y en los confesionarios les daban los sacerdotes de la reacción. Este fue el argumento fundamental, que seguramente lo conocen ustedes mejor que yo. Entonces, bueno, sí tiene sus ventajas, pero tampoco es para espantarse. Un país súper desarrollado como Estados Unidos, en sus propios billetes dice que hay que creer en Dios, en Dios está la verdad, pues ahí ni pasa nada. O sea, tampoco es para tanto. Más bien, repito, es que el origen del problema fue la cuestión de los bienes. Así que, ¿qué más? Otra más. Otra más, dice, desviándonos un poco del tema, ¿qué opinión le merece que diputados al Congreso de la Ciudad de México han planteado retirar todas las efigies relativas a Colón y Cortés por considerarles violadores y tratantes de blancas? Bueno, eso es parte de la moda, ¿no? Pasó en Estados Unidos, quitaron un Colón, quitaron a Fray Junípero, pero hicieron en California, aquí van a quitar a Don Cristóbal. Claro, no hay que decirles que en México, porque creo que nuestros diputados no saben, porque como nunca han paseado, en México tenemos 2 monumentos a Colón y a 200 metros uno del otro, ¿eh? El que está en la Glorieta de Reforma, pero sobre la misma calle que se llama precisamente Ignacio Ramírez, hacia Buenavista, ahí está el otro, que ese sí es auténticamente mexicano, se esculpió aquí en la Ciudad de México por Manuel Vilar y fue el que inauguró don Porfirio en 1892, el día del 4º centenario del entonces llamado Descubrimiento de América. Tenemos 2. Y de Cortés nada más hay 2. Una en el interior, un busto en el Hospital de Jesús, y una que poca gente conoce, pero y hoy está cerrado, pero se los recomiendo cuando lo vean. Hay una estatua de Hernán Cortés y de Doña Marina, escondidita en el Parque Xicoténcatl, allí en Coyoacán, junto al convento de Churubusco. Allá adentro hay una estatua de Cortés, pero no se los digan, sino capaz que van y la arrasan. Muy bien. Vicente Camacho tiene un comentario, dice, Kraus narra que el padre Hidalgo se inconforma por el embargo de unas haciendas que administraba su hermano, quien enloquece o muere por no pagar los créditos, y eso es causa de su levantamiento, confirmación de varios reales. Sí, es una de las causas, evidentemente, le pegó directamente la política fiscal de la corona española a través del proceso que se conoce como consolidación de vales reales, cuando la corona española expropió los derechos de crédito que tenían cientos de miles de deudores con la iglesia, porque la iglesia era el único banco autorizado en la época colonial. Entonces la gente acudía a la iglesia a pedir prestado y la iglesia prestaba, y de pronto la corona española, Carlos IV, expropió esos derechos de crédito y ordenó el pago, en lugar de 5, 10, 20 años, a 1 año, y uno de los que pierden sus haciendas es el padre Hidalgo, que estaban hipotecadas porque él había pedido crédito, las administraba su hermano se muere de la desesperación, y sí, es una de las causas económicas y fiscales de la independencia. Eso es totalmente cierto. Citlali Barroso comenta, desde los mayas se ha vivido un país de sangre. Efectivamente, tiene toda razón, porque los últimos descubrimientos, sobre todo de la zona maya, que pensábamos hasta hace unos 20 años que era un lugar idílico, ya sabemos hoy en día que era un lugar de matanzas entre los señoríos entre sí, espantosos, ¿eh? Perfecto. Raúl Isaac Guzmán dice, ¿considera usted que es necesario pedirle al Papa perdón por la evangelización? No, yo creo que esas cosas, los perdones hacía 500 años, yo creo que debemos empezar porque los aztecas le pidan perdón a los tlaxcaltecas. Y a lo mejor primero hay que empezar porque los otomís le pidan perdón a otras naciones y porque los teotihuacanos pidan perdón a los otomís, a los chichimecas, en fin, los perdones históricos creo que son un poquito absurdos. Siendo además, digo, no me meto en el tema, pero además 2 datos. El perdón a España ya se dio. En 1836 se firmaron los tratados de Santiago de Santa María de Calatrava, en donde España y México se reconocen los excesos cometidos y reconocen que nunca más volverán a pasar. Es una manera de pedirse perdón. Ya lo habíamos saldado, además que nos gustan las cánonas seguidas. Y el padre Hidalgo no murió excomulgado, eso lo sabe cualquier historiador. Sí lo excomulgaron, no por levantarse en armas, lo excomulgaron por haberse robado el dinero
de la parroquia Dolores, de la parroquia San Miguel, de la parroquia Celaya, de Guanajuato y de la Catedral de Valladolid. Lo excomulgaron, sí. Pero la excomunión se suspendió al momento en que lo enjuician, confiesa, se arrepiente y recibe la confesión y la extrema unción. Así que murió comulgando, no excomulgado. Pero bueno, eso son, como diría yo, pues sutilezas técnicas que hay que saber. Muy bien, Jesús Rodríguez dice, ¿cuál es su opinión sobre la decisión del Consejo General del INE que haya otorgado el registro al Partido Encuentro Solidario a pesar que se comprobó la participación de ministros de culto en la obtención del apoyo ciudadano? Bueno, a ver, déjenme ir con don Benito. La Constitución del 57 estableció en su versión original que estaba prohibido el voto activo y pasivo para los ministros de culto religioso. El propio don Benito Juárez, en la famosísima convocatoria para reformar la Constitución de 1867, en la cual se va a inspirar el presidente Salinas después para la reforma en 90-92 de las relaciones Iglesia y Estado, el propio Benito Juárez decidió que por qué no podían ser los sacerdotes o los ministros de culto también diputados, si son igual de ciudadanos y ejercen una profesión. Entonces yo creo que esto está correcta la decisión del INE. Es decir, pecamos demasiado en exceso de esta laicidad. La laicidad no significa que alguien pueda, pues si es sacerdote, pues ese es su oficio, su profesión. Es decir, o sea, sí podríamos elegir a un ladrón, pero no a un sacerdote. Esas son nuestras disparidades, ¿no? Digo, pongo un ejemplo nada más. Muy bien. Leonardo Sánchez dice, en su experiencia considera que México aún es un estado laico. A ver, estado laico oficialmente lo hemos sido desde 1859 con la ley de reforma. Estado laico en la neta, pues nunca hemos sido, pues. Pero recuerden que somos el país de la simulación y de la fachada. Esto ha sucedido a lo largo de nuestra historia en este y en muchos temas más. Este es uno más de nuestros temas de simulación, que repito, lo que está escondiendo es el conflicto que era por los bienes de la iglesia que estaban en manos muertas, en este concepto jurídico de manos muertas. Todo lo demás está encima y fue, de alguna manera, pues el castigo del gobierno liberal, establecer esa laicidad, pero que de hecho, pues don Porfirio rompió, ya lo verán con Alejandro Rosas, a partir de que termina la guerra cristera, cuando se entienden dos michoacanos, el presidente Lázaro Cárdenas y el obispo Luis María Martínez, arzobispo de México, que es de Michoacán, porque recuerden, en México lo que más opera son los dichos, para que la cuña apriete tiene que ser el mismo palo, y entonces la guerra cristera y el statu quo que duró hasta Salinas, se logró gracias a que Cárdenas se entendió con Luis María, pero me estoy adelantando lo que les va a decir Alejandro. Muy bien. Ahora Nancy Felipe lo felicita y dice, me lleva a pensar que no se puede hablar entonces de un estado laico. Hablo también desde mi experiencia, la relación de una iglesia pentecostés en la decisión del voto. Pues sí, a ver, lo que pasa es que también pensemos que el estado laico técnicamente también propicia la libertad de culto y cada quien tiene derecho a creer en lo que le plazca. Y hay religiones, de alguna manera, si ustedes quieren, bien establecidas, como esa pentecostal a la que se refieren, pero también conocemos otras religiones muy curiositas, como la de la Santa Muerte y el culto que la iglesia que tienen allá en Sinaloa a Malverde y esas cosas, ¿no? También hay cosas muy peculiares, ¿no? Por eso está la ley de asociaciones religiosas para regularlas, pero hay unas que ni alcanzan a eso, como esas que estoy comentando. Pregunta alguien, ¿qué opina, maestro, acerca de la compra de esclavos de Hidalgo que quedó asentado en un documento que conserva el archivo de notarías? Claro que los tenía, pero los liberó. A ver, era absolutamente normal que todo el mundo comprara esclavos en ese tiempo, aunque la población de esclavos no era tan grande. Se calcula que no eran más de 10,000 en toda la Nueva España. Pero no estaba mal en el sentido jurídico del momento, no digo moral. Es más, para ellos tampoco moral. Recuerden, algo que no podemos hacer es juzgar el pasado a los ojos del presente. Si no nos entendemos en el contexto de estas personas, la colonia de 300 años en la Nueva España
permitió la esclavitud, ¿saben por quién? Pero tampoco lo dice el libro de texto, porque si no, es que nuestros personajes son contradictorios. El que promovió, pidió, exigió que hubiera esclavos fue Fray Bartolomé de las Casas, porque decía que los indios, como seres humanos que son, no podían ser sometidos a la esclavitud. Para eso mejor traigan negros. Fray Bartolomé de las Casas. Claro, nomás nos cuentan la mitad de Fray Bartolomé, la otra mitad, pues no, porque entonces ya se ve feo. Pero es que, recuerden, es juzgar al tiempo conforme a sus criterios de entonces. El padre Hidalgo todo el mundo tenía, y más en Michoacán. La zona michoacana era pródiga en esclavos, al igual que la zona veracruzana. Las dos zonas montañosas. Tanto para el café en Michoacán como para las minas se requerían esclavos, igual en Guanajuato, esclavos. Era normal. Y claro, el padre Hidalgo llegó un día en que dijo, no, hasta aquí, y los liberó, y lanzó su decreto de abolición de esclavitud. O sea, se vale también cambiar de opinión, pero sí lo hizo, pues sí. Muy bien. Saraí Cervantes le pregunta qué opina de los tlaxcaltecas. ¿De cuál es Tlaxcalteca? ¿De los de ahora o los de antes? Porque... No, bueno, los tlaxcaltecas es una nación originaria que estuvo constantemente en guerra con los mexicas. Y es algo muy peculiar porque la manera como los mexicas los obligaban a las guerras floridas cada 20 días con obligación de dejarse ganar, entregando además cautivos vivos para el sacrificio, para comer, por supuesto. Era muy sencillo, les bloquearon el acceso a la sal, las salinas están en Texcoco, los tlaxcaltecas requerían por la particularidad de su propio clima y de su propia tierra de consumo de sal para poder fijar los líquidos en una reacción biológico-química que hoy sabemos, ellos no sabían, pero necesitaban comer sal, y la sal se daba en Texcoco, y los aztecas les condicionaban la sal con tal de pelear y dejarse ganar, por supuesto. Y sí, pues siempre ganaban los aztecas, siempre había cautivos, y por eso, ¿dónde creen que se estableció el primer obispado católico en México? Fray Julián Garcés fue designado por el Santo Padre obispo de Tlaxcala, por ser la primera ciudad, la primera nación que se convirtió. ¿Quiénes se convirtieron? Las mujeres tlaxcaltecas. Sus hijos ya no se los llevaban al sacrificio. Así. Muy bien, Arturo Flores dice, ¿existió alguna influencia de las iglesias protestantes, principalmente norteamericanas, en las políticas reformistas en México, referentes a la separación del Estado e Iglesia en el siglo XIX? No va por ahí va un chisme muy bueno. La primera iglesia llamémosla así, de denominación protestante que hay en México, fue impulsada directamente por el gobierno del presidente Juárez. ¿Por qué? Ya que se había dictado la ley de libertad de cultos, pues ¿cuál libertad si no había nadie, no? El único intento que había existido, y no fue intento formal, fue en 1825, cuando el presidente Guadalupe Victoria establece relaciones diplomáticas con Inglaterra, en el tratado que se firmó de amistad, paz y alianza con el ministro Canning inglés y nuestro enviado José Mariano Michelena, se establece que como los ingleses que vengan a México profesan la religión anglicana, y la Constitución de 24 establece que la única religión es la católica, simplemente sin la existencia de ninguna otra, se tuvo que hacer una excepción constitucional para que la comunidad británica pudiese tener su propia religión, y les construyeron una iglesita que a lo mejor ustedes conocen, que está todavía actualmente, y además con la estructura, en esquina de Circuito Interior con San Cosme, en lo que era el antiguo panteón inglés, que hoy es un parquecito junto a un teatro público. Ahí está la iglesita inglesa. Esta fue la iglesia que les construyeron y tenían su cementerio, por su panteoncito, pero ya no pasó nada más. Hasta que el presidente Juárez, ya triunfante a partir de 1867-68, le pidió a su ministro de Hacienda y después embajador en Estados Unidos, que pues ya que se había casado con una mujer, con una gringa, oye, pues ¿de qué religión es tu esposa? Pues ella es episcopal. Ah, qué padre. Y pues tráetela a que venga a la iglesia. El presidente Juárez promueve con Matías Romero traer a la iglesia episcopal, las traen a México y les dan 2 templos. Uno destruido
que está sobre la calle del Ayuntamiento, a lo mejor lo han visto, muy destruido ya, así totalmente demolido, y les regalan también el templo de San Francisco, que está junto a San Felipe, por eso pusieron San Felipe ahí, porque San Francisco lo hicieron templo anglicano episcopal, y si se fijan la fachada de San Francisco, ahí entre la Torre Latinoamericana y San Felipe, no tiene, la dejaron sin estatuas porque los anglicanos tiraron todo. Ya finalmente después se lo devolvieron a la Iglesia Católica. Simplemente nada más como corolario, debo decirles que Matías Romero, que tiene nombre de calle, pero fue un hombre muy, muy importante, ministro de Hacienda y embajador ante Estados Unidos y ministro de Hacienda varias veces, aún con Don Porfirio, se convirtió al episcopalismo o al anglicanismo, que es la versión norteamericana, pero el día que su esposa se estaba muriendo, que se enfermó, ¿saben qué hicieron? Marido y mujer, ella gringa episcopal y él mexicano episcopal oaxaqueño, se fueron a Roma a pedirle a León XIII que la bendijera, y como se curó, ¿qué creen que hicieron? Se volvieron a bautizar católicos, ahora ella también. Ese es puro chisme histórico nada más, pero está bien documentado. Muy bien. Silvia Martínez pregunta, ¿usted considera que el contexto político actual de México, en donde se han mezclado temas religiosos, incidan en el proceso electoral que ya comenzó? Pues a lo mejor sí, pero a ver, yo no le tendría miedo a eso, ¿eh? Es que las religiones son parte de las vidas de los pueblos. Por más que lo que queramos tener apartado legalmente y a poner una barrera escéptica de normas jurídicas, pues no va a pasar porque la cotidianidad de la vida es otra cosa, ¿no? En todos los países sucede y eso simplemente yo creo que es, más bien es encauzar esas cuestiones. Ese es mi punto de vista muy personal, pero pues este país nunca ha dejado de ser religioso, no digo católico, religioso en sus múltiples variantes de religiosidad, por más que, repito, existe ese laicismo oficial. Simplemente, otro ejemplo que seguramente también va a platicar Alejandro Rosas, viene el Papa a México y el secretario de Gobernación, Jesús Reyes Heroles, le dice al presidente, oiga, pero no se puede. ¿Cómo que se va a bajar del avión el señor con su sotana y con su uniforme de papa? Eso es una multa. La ley establece claramente 500 pesos de multa. Y López Portillo dicen que dijo, sacó 500 pesos, ahí está, yo la pago. Para que el papa pudiera bajar vestido de santo padre, ¿verdad? Y bajó el papa y besó el suelo y todo el mundo le aplaudió y Reyes Heroles estaba pues haciendo el berrinche de su vida porque el papa hasta a los pinos le fue a dar misa privada al presidente. Pero bueno, esa es otra historia. Muy bien. Luego, Guadalupe Chávez pregunta, ¿el culto del pequeño sector en Sinaloa a Malverde tiene registro en Segov? Que yo sepa, no, pero el templo existe. Yo sí fui a Culiacán y lo fui a ver, no es el templo de Metiche y Curioso, yo sí lo fui a ver. Y si no, y sobre Vertis, ahí casi llegado a unas cuadras de la Libre, ahí está el templo de la Santa Muerte. Ahí está. Javier Juan Olivares pregunta, según su experiencia, ¿han multado a un ministro de culto religioso por su intervención en los procesos electorales? Ahí sí, confieso que lo ignoro, como les decía yo, mi experiencia es totalmente teórica. Eso nunca, no lo sé, ahí lo confieso, mi ignorancia. Arturo Flores dice, maestro, ha referido a Fray Bartolomé y la esclavitud de las personas negras. ¿Qué puede señalar del intercambio epistolar entre Fray Bartolomé de las Casas y Gines de Sepúlveda referente a si los indios tenían alma? Bueno, no sé quién de aquí la preguntó si fue mi alumno o no, pero ese es tema en mi clase, efectivamente, porque sí hay un fuerte debate entre Juan Ginés de Sepúlveda y Fray Bartolomé de las Casas, pues no sobre la cuestión del alma específicamente de los naturales o de los habitantes originarios, para llamarlos como se dice modernamente, sino que la cuestión es sobre si tienen derecho natural y qué alcanzaría o qué abarcaría ese derecho natural. Fray Bartolomé llegó inclusive a postular que el derecho natural que ya se les concedía a los indígenas alcanzaba no solamente la vida y la propiedad, sino alcanzaba hasta el derecho de creer en lo que quisieran o sus padres les hubiesen enseñado. Ese es el tema central del debate. ¿Cuál es el límite o cuál es el alcance del derecho natural que tienen los indios una vez reconocidos de que son seres humanos? El debate de si son seres humanos o no, no es de ellos dos. Es previo y lo resolvió el Papa Julio III con la bula Sublimis Deus, cuando declaró los indios como hombres que son, tienen derecho natural. El debate es, ¿cuál es el alcance de ese derecho natural? ¿Abarca la vida? ¿Abarca la libertad? ¿Abarca los bienes? Sí, esto todo el mundo estaba de acuerdo.
abarca la libertad de creencias, porque ese era el punto de debate, ya que los españoles que se sentían poseedores de la verdad, religiosamente hablando, justificaban la conquista precisamente por la expansión y la propagación de la fe católica para llevar la verdad. Entonces, el debate está más bien centrado en los alcances del derecho natural de los naturales. Muy bien, Sandra Hernández dice, el problema es cuando un mandatario pone en su calidad, por ejemplo, de Fox besar el anillo papal y la ligo a otra, que ella misma se dice, un jefe de Estado debe desligar su fe. No sé, es que yo no lo sé, en realidad. Si usted conoce un poquito de cultura política norteamericana, cada toma de posesión de un presidente norteamericano, algún ministro de cualquier denominación, hace una oración previa en televisión y a todo el mundo, ¿eh? Así de sencillo. Y no pasa nada, no pasa nada. Aquí en México, sí, el presidente Fox besó el anillo del Papa y además se llevó una Virgen de Guadalupe y un crucifijo el día de la toma de posesión en el auditorio. Pero pues actualmente, al día de hoy, nos avientan frases bíblicas todos los días. Entonces, bueno, no sé si pase algo o no pase algo. Simplemente, y yo advierto, los que me conocen saben que aborrezco a los Estados Unidos y soy de los pocos mexicanos que no pueden entrar porque carezco de visa suspendida por ellos, porque no pedí perdón por haber escrito mi libro que se llama Las balas del invasor. Yo no puedo entrar a ese país. Pero reconozco que su civilidad política alcanza para que pueda haber un ministro religioso en cada toma de posesión y echarse una oración previa antes de los discursos. Muy bien. Javier Santiago dice, yo lo escuchaba en Monitor en la historia, quedaba junto con Alejandro Rosas. Es un oasis escucharles. Muchas gracias. Sí, bueno, pues Alejandro lo escucharán mañana, que también es sumamente agradable y divertido. Y bueno, yo sigo en el radio, pero ya yo solito en Radio Fórmula. Ana Lilia Castillo pregunta, dice, ¿hasta qué punto los partidos políticos o un candidato pueden utilizar a su favor una imagen o ícono religioso sin que implique un delito electoral? Eso no sé, eso pregúntale a Felipe Lamata y a Santiago Nieto. Ahí sí, verdaderamente desconozco el tema legal, operativo, práctico, se los confieso. Ahí sí mi ignorancia, sí, es mucha. Muchas gracias, maestro Villalpando. Quedan muchas felicitaciones, nos unimos a ellas, les agradecemos muchísimo el haber estado con nosotros. Iniciamos este seminario de forma extraordinaria y bueno, pues esperemos que sea la primera de varias veces que pueda estar con nosotros en actividades académicas de la Escuela Judicial Electoral, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Muchísimas gracias. Al contrario, les agradezco infinitamente a ustedes la atención, la amabilidad de invitarme. Yo sé que tengo por ahí muchos amigos porque por ahí hay mucho egresado en la libre. Seguramente hoy están escondidos, soterrados, para que no quieren sacar la cara, pero lo cual les aprecio porque cualquier persona que es abogada o abogado, para mí es como si fueran de mi propia familia. Eso para mí es algo maravilloso. Y hablar ante abogados y abogadas, pues es simplemente es donde me siento más a gusto. Así que les agradezco infinitamente. Tienen ponentes maravillosos. Alejandro mañana será estupendo. Rafael Estrada, no se diga. No sé si van a ser tan divertidos. Eso es otra cosa. Pero bueno. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos ustedes. Gracias y un saludo y reconocimiento del magistrado Felipe de la Mata para usted. Ay, me los saludos a Felipe. Con todo gusto. Y bueno, les voy a pedir en público. A él sí lo conocí de chamaco estudiante. Sí. Por favor, démosle un aplauso al maestro José Manuel Villalpando. Abran sus micrófonos. Muchas gracias. Felicidades. Muy bien, felicidades. Gracias. Excelente, saludos desde Puebla. Gracias, muy amable. A todas y a todos. Gracias, excelente. Muchas gracias. Maestro Villalpando, muchas felicidades. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro. Estamos en contacto. Y bueno, gracias. A sus órdenes. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Nos vemos. Bye. Gracias. Saludos desde Guanajuato para todos. Mañana. Gracias. Bueno, ya voy a cortar por aquí. Aquí apago la Gracias. Bye. Gracias, hasta luego.